receptor que capta cambios químicos. Estos también están ubicados en las carótidas y en el canal aórtico. Estas células son sensibles a la falta de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono e hidrogeniones. Siempre que la presión arterial baja, estos se estimulan debido a que el flujo sanguíneo disminuye. Por tanto, cae el oxígeno, se acumula el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Estos cambios luego son transmitidos al centro vasomotor, desde el cual actúa el área vasoconstrictor para elevar la presión arterial, ¿no? Entonces, en otras palabras, este sistema quimiorreceptor utiliza el mismo mecanismo que los vasoreceptores, con la diferencia de que sus células no van a captar cambios de la presión, sino cambios químicos. Entonces, todos sabemos que cuando la presión arterial baja, también baja el caudal sanguíneo, ¿verdad? Si nosotros cerramos el grifo de la llave de la cañería, al bajar la presión arterial ha de bajar el flujo de agua. Pero si aumentamos la presión, también ha de aumentar. Entonces, cuando baja la presión arterial, el flujo de sangre también baja. Y cuando baja el flujo de sangre, también baja el oxígeno, ¿no? No puede llegar buena cantidad de oxígeno precisamente porque está disminuyendo el flujo de sangre. Y eso captan los quimiorreceptores, la baja de oxígeno. En cambio, el dióxido de carbono y los hidrogeniones aumentan, porque las células permanentemente están eliminando estos productos de desecho. Ya sabemos que cuando no hay buen caudal de sangre, estos se acumulan. Para que estos puedan liberarse, tiene que haber mayor cantidad de sangre para lavarlos, para llevárselos a este excedente de dióxido de carbono e hidrogeniones. Pero, repito, al haber poco flujo de sangre a consecuencia de la baja presión, se va acumulando el dióxido de carbono y el hidrógeno. En cambio, va llegando poco oxígeno, ¿no?, a este lugar. Eso captan estas células llamadas quimiorreceptoras y llevan el estímulo, el impulso otra vez al centro vasomotor para estimular al área vasoconstrictora. De ese modo, la presión arterial ha de subir, ha de comenzar a subir para restaurar este poco flujo de sangre que había a consecuencia de la presión baja. De modo que actúa similar al sistema vasoreceptor. Pero de los dos, ¿cuál sería el más potente a la hora de regular la presión arterial? ¿Los quimiorreceptores o los vasoreceptores? A ver, ¿quién quiere responderme? ¿Cuál de los dos sistemas es más potente a la hora de controlar la presión arterial? ¿Qué dice? A ver, Los varos, tal vez, doctor. ¿Cómo? Los varoreceptores, tal vez, doctor. No, claro que sí. Claro, no es tal vez, ¿no? Es así. Está No bien, sé si han doctor. alcanzado Gracias. a leer. Aquí dice bien claro, miren, el reflejo quimiorreceptor no es un controlador potente de la presión arterial. El controlador potente es el vasoreceptor, ¿no? Porque los quimiorreceptores van a tener que ver más con la respiración, porque van a trabajar con oxígeno, etc. Vamos a volver a ver cuando veamos fisiología respiratoria. Ahí sí, este reflejo quimio es importante. Pero para regular la presión arterial, el más importante es el vasoreceptor. Por supuesto que este quimiorreceptor es coadyuvante, ¿no? Le ayuda también al vasoreceptor. No solo son esos dos los únicos receptores para regular la presión arterial, hay muchas más. Por ejemplo, los reflejos auriculares y de la presión pulmonar que ayudan a regular la presión arterial. En las paredes de las aurículas y la arteria pulmonar, y arterias pulmonares podemos decir también, están ubicados unas células llamadas receptores de baja presión. Es decir, si analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta
que en estos lugares en donde la presión es baja, ¿verdad? Recuerden que en las aurículas, en la arteria pulmonar, siempre es baja la presión. Hay unos receptores que viven en ese ambiente de baja presión, no soportan que la presión sea alta. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión aumenta? Se estimulan. Estos receptores de baja presión se estimulan cuando aumenta la presión arterial, causado por un incremento del volumen, obviamente, ¿no? Cuando hay mayor volumen de sangre, la presión también aumenta. Esto desencadena reflejos paralelamente a los vasoreceptores para regular las variaciones de la presión arterial. Entonces, estos también intervienen regulando la presión arterial juntamente con los vasoreceptores, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo que controla también la presión arterial, ejercida por la presencia de receptores de baja presión. Receptores de baja presión. Otro mecanismo aquí también llamadas auriculares a los riñones. Aquí, ¿qué pasa? La distensión de las aurículas, también por la presión alta y el aumento del volumen, causa dilatación de las aurículas y eso provoca reflejo de las arteriolas aferentes de los riñones. También se transmiten simultáneamente señales al hipotálamo para disminuir la secreción de la hormona antidiurética y así lograr eliminar el exceso de volumen a través de la orina para devolver el volumen sanguíneo normal. Recuerden ustedes que la presión arterial depende de dos factores: del volumen minuto, quiere decir la cantidad de sangre, volumen, y depende también de la resistencia periférica total, es decir, de la vasoconstricción. Si hay vasoconstricción periférica de las arteriolas, la presión sube. Si hay mucha sangre, mucho volumen en la circulación, la presión sube, ¿no? Entonces depende de estos factores. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay mucho volumen de sangre? La presión ha de subir. Cuando sube la presión por exceso de volumen, las aurículas delicadas se van a dilatar, ¿no? Por la llegada de sangre a consecuencia de la presión alta. Esta dilatación de las aurículas inmediatamente va a provocar vasodilatación de la arteriola aferente del glomérulo renal. Al haber vasodilatación de la arteriola del glomérulo renal, la sangre ha de entrar a través de esta arteriola aferente dilatada a los capilares del glomérulo. A los capilares del glomérulo. Al pasar por los capilares del glomérulo, esta sangre que ha aumentado en su caudal va a provocar que haya mayor filtración de líquido en estos capilares de la nefrona. Este líquido filtrado ha de pasar posteriormente a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman luego es seguida por los túbulos renales. Todo lo que se filtra se va a eliminar a través de la orina. De ese modo, vamos a disminuir, o el cuerpo va a disminuir el volumen excedente que tiene, que está causando presión alta. Sin embargo, en el hipotálamo hay una hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, ya dice su nombre, antidiurética, está en contra de que haya orina. Esta hormona, ¿cómo actúa? Esta hormona a nivel de los túbulos renales absorbe agua, chupa agua, absorbe agua, evita que se pierda líquido por la orina, esta hormona antidiurética. Para evitar este efecto de la hormona antidiurética, este reflejo que estamos estudiando manda una señal para bloquear esta hormona. La bloquea. De modo que la gran cantidad de líquido que se ha filtrado en la cápsula de Bowman se elimine sin ningún impedimento a través de la orina, ya que la hormona antidiurética está bloqueada. No hay quien absorba agua del túbulo, de modo que todo se va a eliminar por la orina, ¿verdad? Entonces, de esa forma, el volumen disminuye y la presión arterial también disminuye. Esto es elemental entender. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez a los fármacos diuréticos? ¿Qué quiere decir, jóvenes? Medicamento, fármaco diurético. Por ejemplo, el Lasix, la furosemida. ¿Qué entienden ustedes por fármaco diurético? A ver, ¿quién se anima a responder?
Que ayuda, doctor, a la eliminación del líquido. Correcto, muy bien. ¿Sabían ustedes que cuando la presión está alta, una forma de bajar es darle diuréticos? Es el mismo mecanismo que estamos analizando. Cuando la persona tiene excesiva cantidad de volumen y presión alta, el médico le da diurético, le da Lasix en ampollas o en tabletas. ¿Qué hace este medicamento? Hace que el paciente empiece a orinar grandes cantidades. Al orinar en grandes cantidades, la presión arterial tiende a bajar porque está eliminándose el exceso de volumen, ¿verdad? Entonces, uno de los tratamientos de la presión arterial alta es los diuréticos. Uno, digo, porque hay varios más, otros medicamentos más potentes, ¿no? Pero uno de los que se podría utilizar son los diuréticos. Entonces, nuestro organismo es una maravilla, ¿no? Solito se está regulando. La presión sube, el volumen sube. Este reflejo ha de hacer que se elimine el exceso como si fuera un diurético, provocando dilatación de la arteriola aferente, mayor flujo de sangre por los capilares, en donde se filtra más líquido hasta la cápsula de Bowman, y por aquí se va a eliminar el exceso de volumen por la orina, como el diurético está haciendo. Y la hormona antidiurética es bloqueada al mismo tiempo para evitar que este líquido se reabsorba, ¿no? Entonces es bonito este mecanismo, dice bien claro. La distensión de las aurículas también causa dilatación reflejada de las arteriolas aferentes de los riñones. También se transmite simultáneamente señales al hipotálamo para disminuir la secreción de hormona antidiurética y así lograr eliminar el exceso de volumen a través de la orina para devolver el volumen sanguíneo normal. Cuando el volumen sanguíneo se vuelva normal, la presión también se va a normalizar, ¿no? Entonces este otro reflejo que regula la presión arterial. ¿Habrá otros reflejos? Sí. Por ejemplo, el control auricular reflejo de la frecuencia cardíaca, llamada reflejo de Bainbridge. Acá, cuando aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial, también ha de estimular a la aurícula para que la frecuencia cardíaca aumente. A ver, veamos. El ascenso de la presión auricular a causa de la hipertensión arterial se supone causa un aumento de la frecuencia cardíaca hasta un 75%. Un 60% debido a que la presión alta a causa del mayor volumen distiende las paredes de la aurícula, estimulando a los receptores de distensión que transmiten señales al bulbo raquídeo a través del nervio vago y desde el bulbo al corazón, señales para aumentar la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. Entonces, en este caso, otra vez la presión arterial está estimulando ahora a otro tipo de mecanismo. Acá hay receptores que se estimulan cuando hay distensión de las paredes de la aurícula. Cuando se distienden las paredes, viaja una señal hasta el centro vasomotor. ¿Por qué nervio viaja esta señal? Por el nervio vago. Llega al centro vasomotor y el centro vasomotor capta la información. La información dice que hay mucha presión. Inmediatamente el centro vasomotor responde aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para evitar ese exceso de presión que existe en la aurícula. De ese modo se va a normalizar. Bien, otro reflejo, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, otro mecanismo. Cuando por alguna causa el flujo sanguíneo disminuye en el centro vasomotor, como para causar isquemia cerebral, las propias neuronas del centro vasomotor responden provocando una gran alza de la presión arterial y de esta manera el flujo sanguíneo se restituye en el tejido cerebral, evitando la muerte de las neuronas del sistema nervioso central. Este es otro mecanismo que controla también la presión arterial y es muy interesante. Ustedes saben que el sistema nervioso central se divide en dos partes, ¿no? Mejor dicho, el sistema nervioso, generalmente hablando, ¿no? El sistema nervioso se divide en dos partes, en central y en periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, por el tronco encefálico y por la médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios, ¿no? De la periferia, ya autónomas o ya somáticas. El centro vasomotor, ¿dónde se encontraría, jóvenes? ¿En el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico? El centro vasomotor. El
tronco encefálico es parte del sistema nervioso central y ahí es donde se encuentra el centro vasomotor. Muy bien. ¿Qué sucede cuando la presión arterial baja demasiado? Cuando la presión arterial baja mucho, ha de llegar poco sangre al tejido nervioso, ya hemos dicho, ¿no? Por la baja de presión llega poca sangre al tejido nervioso. El tejido nervioso es muy delicado. Si no recibe la adecuada cantidad de oxígeno y de nutrientes, puede llegar a morir las neuronas irremediablemente. Ya no hay forma de recuperar. Una neurona cuando muere ya no se recupera. En cambio, otros tejidos pueden recuperarse, pero las neuronas no. Entonces, al suceder esto, el centro vasomotor inmediatamente hace que la presión arterial se eleve intensamente. ¿Para qué? Para que al haber mayor presión arterial llegue más sangre al tejido nervioso, ¿no? Se entiende, ¿no? Si aumenta la presión, aumenta el flujo de sangre. Y cuando ello sucede, se alivia la isquemia del tejido nervioso. Se salva el tejido nervioso de entrar en isquemia y muerte. Gracias a este mecanismo, debido a la respuesta isquémica del sistema nervioso central, ¿verdad? Interesante mecanismo, ¿no? Ella misma se está defendiendo del sistema nervioso. Y precisamente ese es el mecanismo por el que se produce el reflejo o reacción de Cushing. Reflejo o reacción de Cushing. Por si acaso es Cushing, no es Cushing. ¿Saben qué he hecho ustedes, no? ¿Qué quiere decir Cushing? Entonces, la reacción de Cushing se debe a lo que hace rato hemos estudiado. ¿Qué dice? A ver, es un tipo especial de respuesta isquémica del sistema nervioso central que aparece como consecuencia del ascenso de la presión del líquido cefalorraquídeo alrededor del encéfalo, el cual está cubierto por una rígida bóveda craneal. La elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo puede comprimir las arterias del sistema nervioso central y provocar isquemia. La respuesta a partir del centro vasomotor es elevar la presión arterial hasta vencer a la presión del líquido cefalorraquídeo y restituir el flujo sanguíneo. Muy bien. Les pregunto, ustedes han estudiado anatomía del sistema nervioso central, ¿verdad? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Líquido cefalorraquídeo. A ver, en sus palabras, ¿quién quiere comentar? ¿Quién quiere definir qué es líquido cefalorraquídeo? Nadie, no conocen el líquido cefalorraquídeo. Este es el encéfalo, ¿ya? Este es el encéfalo. Esta es la llamada tronco encefálico y la médula espinal. Toda esta estructura está cubierta por tejido óseo, ¿no? El cráneo. Y aquí el conducto vertebral constituido por vértebras, ¿no? Huesos vertebrales. Existe un líquido que circula por todo el sistema nervioso central, llamado líquido cefalorraquídeo. Circula principalmente por el espacio subaracnoideo. Este líquido, así como llega, sale, va circulando. Pero puede ser que por alguna patología se obstruya el flujo del líquido cefalorraquídeo. Cuando ello sucede, la presión sube en el líquido cefalorraquídeo. Al subir la presión del líquido cefalorraquídeo, ha de aplastar a las arterias del cerebro, del tejido nervioso central. Las arterias aplastadas por esta presión alta del líquido cefalorraquídeo van a llevar poca sangre a las células nerviosas. Imagínense una arteria que está siendo comprimida, no va a poder llevar sangre. Eso ha de provocar en el tejido nervioso isquemia. Y la respuesta ha de ser lo que ya hemos visto hace rato, que el tejido nervioso, a través del centro vasomotor, eleve la presión arterial. ¿Para qué? Para que esta presión arterial elevadísima pueda vencerlo a la presión alta del líquido cefalorraquídeo. De esta forma se restituye el flujo de sangre. La presión arterial alta le vence a la presión elevada del líquido cefalorraquídeo.
De esa forma, la arteria deja de estar comprimida y se restituye el flujo de sangre a favor de las células nerviosas. Sin embargo, en la presión alta del líquido cefalorraquídeo, el mecanismo continúa, es decir, sigue aumentando la presión, sigue aumentando, hasta que finalmente a la presión arterial lo vence, a la presión arterial elevada lo vence, provocando isquemia cerebral y finalmente muerte cerebral. Por lo tanto, cuando hay esta patología llamada hipertensión endocraneana, tiene que intervenir el neurólogo. El neurocirujano tiene que provocar derivación del líquido cefalorraquídeo. Con una intervención quirúrgica ha de hacer que el líquido cefalorraquídeo tenga un drenaje, tenga una salida a través de un catéter. De esa forma, la presión elevada del líquido cefalorraquídeo se va a normalizar. Y obviamente también se va a normalizar el flujo de sangre, ¿no? Pero si no interviene un neurocirujano, este líquido cefalorraquídeo va a continuar su aumento de presión, aunque esté alta la presión arterial. Lo va a vencer a la presión arterial elevada, provocando isquemia, ¿no? Entonces, va a ser catastrófico la respuesta o el final. Pero el mensaje fisiológico acá es que la reacción de Cushing se refiere a que cuando el tejido nervioso entra en isquemia, a consecuencia de una presión alta del líquido cefalorraquídeo, el tejido nervioso responde, provocando presión alta. Esta presión alta, como dice aquí, a ver, vamos a leer, atiéndanme. La elevación de la presión del líquido cefalorraquídeo puede comprimir las arterias del sistema nervioso central y provocar isquemia. Ahora, la respuesta a partir del centro vasomotor es elevar la presión arterial hasta vencer a la presión del líquido cefalorraquídeo y de esta forma restituir el flujo de sangre. Eso es lo ideal, ¿no? Se restituye, pero eso no quiere decir que el líquido cefalorraquídeo también se ha restituido, sigue alta. Y lamentablemente la patología nos dice que este líquido va a seguir aumentando su presión, a no ser que un neurocirujano logre solucionar este problema de obstrucción, ¿no? Entonces, el mensaje es eso. Eso es la reacción de Cushing, es la respuesta del tejido nervioso ante la isquemia del sistema nervioso, del tejido nervioso. Se parece al anterior que hemos visto, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Acá la diferencia es que es provocada por el líquido cefalorraquídeo. Aquí dijimos que cuando hay poco flujo de sangre, el centro vasomotor respondía provocando alza de la presión arterial. Aquí dice lo mismo. Ante la isquemia, el centro vasomotor provoca elevación de la presión arterial. En este caso, en la reacción de Cushing es debido al líquido cefalorraquídeo aumentado en su presión. Estas patologías existen, ¿no? Estas patologías producen dolor de cabeza enorme porque hay presión endógena en el cerebro bastante elevada. Bien, entonces, como habrán visto ustedes, hay varios mecanismos en los cuales la presión arterial es regulada. Pero la más importante en todo caso es los vasoreceptores, la más importante. Por eso se la ha llamado sistema amortiguador de la presión. Estos otros son amortiguadores secundarios, como los quimioreceptores, los reflejos auriculares de baja presión, los reflejos auriculares a los riñones, el de Van Bridge, la isquémica son secundarios, ¿no? El más importante, repito, son los vasoreceptores. Estos vasoreceptores son los que en todo momento están controlando nuestra presión. En cambio, el de Cushing, por ejemplo, interviene solamente cuando hay isquemia cerebral, ¿verdad? No es un regulador permanente en la reacción de Cushing. De modo que, repito, los vasoreceptores son los más importantes. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de que termine el programa Zoom? ¿Alguna duda, pregunta? Espero que me hayan entendido, aunque estoy pensando que ustedes están pensando más en este momento en los parásitos, ¿no? ¿Cuándo es examen? Creo que es mañana, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, podemos quedar acá para continuar mañana.